Listo. Entonces les comentaba que vamos a diseñar un controlador, ¿cierto? Que nos permita a nosotros controlar esta función de transferencia con las características definidas, que es una, el máximo sobreimpulso sea menor al 10% y, por ejemplo, el tiempo de establecimiento sea igual, digamos, un valor así, pues bien original, 1, ¿cierto? A un segundo. Ese es el comportamiento que yo quiero en mi sistema en lazo cerrado. ¿Cuál es la característica? Este sistema o el sistema que nosotros tenemos acá es un sistema que tiene un comportamiento de orden 1, o sea, ese sistema nunca va a tener un sobrepaso, pero resulta que el sistema que nosotros queremos en lazo cerrado, ¿cierto? Tiene el siguiente comportamiento, porque tiene un sobreimpulso que está aquí definido y tiene un tiempo de establecimiento también que está definido a partir de las características comportamentales de él. Entonces yo voy a hacer la siguiente construcción. Necesito construir o encontrar la función de transferencia del controlador. La función de transferencia del controlador es la siguiente. Entonces esto nos da k sub d s cuadrado más k sub p s más k sub i. Todos saben de dónde sale esa función de transferencia, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. A mí me queda duda Eh, del cuadrado, pues, porque Esa es debería, la del PID. Sí, ¿cierto? sí, señor. Pero todos saben de dónde sale o no la tiene claro. profe, pues yo me acuerdo que se ha dicho que esa era la función de Porque transferencia sería en bueno un que la controlador explique. PID, ¿no? Listo, listo. Sí, esa es la función de transferencia, pero ella sale de un lado. Entonces, pille pues, la ley de control PID es la siguiente. La parte proporcional, o sea, K sub P por el error de T, más la parte integral, K sub I por la integral de 0 a T, de E de T por dt, más la parte derivativa, que sería K sub D por la derivada con respecto al tiempo de E de T de T. Listo. Ahora si nosotros hacemos la transformación de cada uno de estos sistemas, o sea, transformando, tenemos lo siguiente. Pues U de T sería U de S directamente, ¿cierto? K sub P, la transformación del error sería E de S directamente más. La transformada de la integral es básicamente para K sub I 1 sobre S. No sé dónde lo tiraste. Y sobre el error de S más la parte derivativa que es K sub de S por E de S. Como ustedes saben, la transformada de Laplace nos convierte a nosotros operaciones dinámicas en el tiempo, como son integrales derivadas, nos las convierten en operaciones algebraicas en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, por esa razón yo puedo decir acá que U de S es igual a factorizando E de S, lo factorizo, entonces me queda K sub P más K sub I sobre S más S por K sub D, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que la función de transferencia en mi controlador es igual a la salida del controlador. Recuerden que el controlador tiene como entrada el error de S y tiene como salida la señal U de S, que es la que controla el sistema CDS. Entonces mi sistema CDS es igual a la salida del sistema U de S sobre E de S y nos quedaría acá K sub P más K sub I S más S K sub B. Ahora, para volver eso una función de transferencia, o sea, una fracción, lo que tengo que hacer es completar o encontrar el máximo como múltiplo y todas esas vueltas, pero pues eso es tan sencillo. Entonces acá tenemos K sub I sobre S más. Aquí tendríamos K sub P solamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que le aparezca una S abajo? Pues simplemente multiplicamos y dividimos sobre una S. Y tenemos por acá más eh, K sub de S. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos para que le aparezca una S abajo? Le ponemos una S acá y acá queda el cuadrado. Entonces, en ese orden de ideas, el controlador CDS, el PID,
tiene en el numerador un S o un polo en cero, que es lo mismo, y tiene estos polinomios k sub d s cuadrado más k sub p s más k sub i. Y este se considera la función de transferencia del controlador p y d. Listo, ya saben de dónde sale. Sí. Bueno. Sí. Sí, señor, muchas gracias. Sí, sí, señor. Gracias. Listo, hágale pues. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? En ese orden de ideas, ya tengo yo este sistema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer a encontrar h por c, la multiplicación de los dos. Entonces, en este caso sería beta por k sub d s cuadrado más k sub p, k sub p s más k sub i, y todo sobre k sub d s cuadrado más k sub p s, bueno, todo esto por beta, ¿no? Beta más k sub i y espérate, por un tipo lo que estoy haciendo acá, h por c, beta, por todo el controlador, listo. Pues espérate que yo me engañé acá, h por c, pues tenemos el mismo este por este, y nos queda beta por k sub d s cuadrado más k sub ps más k sub i, y el denominador nos queda acá s más alfa, perdón, por s. De hecho, es lo mismo que estábamos acá haciendo con esto, ¿no? Era este por el numerador y este por este. O sea, estaba haciendo yo otra cosa ahí en este caso. Entonces, listo, aquí vamos a encontrar h por c, pues ya tenemos este elemento. Entonces, digamos que acá nos queda beta k sub ds cuadrado más beta k sub ps más beta k sub i, y todo sobre s cuadrado más s alfa. ¿Sí? Entonces, nuestro sistema de lazo cerrado de S, vendría siendo el mismo numerador, digamos beta k sub ds cuadrado más k sub ps más k sub i, y en el numerador exactamente el mismo denominador más el de abajo. Entonces, bien, acá tengo un término con ese cuadrado, o sea que nos queda beta k sub d más 1 por ese cuadrado más beta k sub d más 1, término independiente nos queda cada una de ellas, o sea, alfa más el término independiente sería beta k sub p más beta k sub p, todo esto por s, y más el término independiente, ¿cierto? Que en este caso sería beta k sub i. Ese sería el sistema de lazo cerrado. O sea que voy a escribirlo acá bien. H en lazo cerrado de S sería igual a beta k sub d más 1 por ese cuadrado más alfa más beta k sub p s más beta k sub i, y tenemos acá beta k sub d s cuadrado más k sub p, perdón, s más k sub i. Esa sería la función de transferencia del sistema cerrado, enlazo cerrado. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, este sistema tiene una característica bien interesante. Una característica bien interesante. Este sistema es un sistema que viene de una función, una, viene de una función o de una fracción impropia. Una fracción impropia. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan el orden, ¿cierto?, del grado del numerador,
¿cierto? El grado del numerador es igual a 2 y el grado del denominador es igual a 2 y la condición para que la función sea impropia sería, por ejemplo, que el grado del denominador sea estrictamente mayor que el grado del numerador. ¿Sí? Entonces, en primer caso, eso no lo cumple. ¿Listo? O sea que probablemente la implementación, o por lo menos por un método convencional o por un convencional PID, no va a ser posible. Lo otro es que tenemos tres constantes Kp, K y Kd. Este elemento se encarga de ser regulado a través de Kd, este a través de K sub T y este a través de K sub I. Pero entonces tenemos un problema porque el denominador del sistema no está regulado, ¿cierto? Perdón, no está normalizado. ¿Por qué? Porque eso significa, ¿por qué no está regulado? Porque el coeficiente que tiene mayor exponente en el denominador, no tiene como coeficiente 1. Entonces, en teoría, ¿qué deberíamos hacer? Pasar a dividir, por ejemplo, eso, entonces nos quedaría un nuevo polinomio, si es el cuadrado más alfa más beta k sub p sobre 1 más beta k sub d por s más beta k sub i sobre beta k sub d más 1, ¿sí? Y dividirlo también acá en el numerador, incluyendo el beta k sub d. ¿Qué identificamos, muchachos? Que en este caso, por ejemplo, cuando se normaliza la ecuación, encontramos que las relaciones que hay entre las constantes son constantes no lineales. En este caso, encontrar una ecuación determinística que me permita a mí calcular los valores de Kp, K y Kd para esa función, ¿cierto? Significa que no nos sirve. No nos sirve porque tendríamos que utilizar, no podríamos encontrar un método determinístico para calcularlo, sino que nos tocaría, por la relación que ellos tienen, encontrar una, encontrar un modelamiento específico, porque, por ejemplo, si yo lo comparo con el modelo de referencia que es s al cuadrado más 2 zeta omega n s más omega n al cuadrado, entonces solamente sacando la siguiente ecuación, alfa más beta k sub p sobre 1 más beta k sub d, esto sería igual a 2 zeta omega n. Entonces resulta que ese parámetro se tiene que ajustar a través de k sub p y k sub d para poder ajustar este elemento. Pero también k sub d y k sub p están acoplados en esta ecuación. Entonces eso se nos vuelve un problema. Este era el tipo de problemas que yo les decía a ustedes que podían encontrar, de pronto en su implementación, que era el problema que yo esperaba que hubieran encontrado. No sé si lo han encontrado. Eso significa que la implementación de ese sistema de control, implementar ese sistema de control sobre un sistema de orden 1 no tiene mucho sentido, porque implementar un PID sobre un controlador, implementar un PID sobre un sistema de orden 1, ¿cierto? Sobre un sistema de orden 1, nos complica mucho el cálculo de las constantes. Entonces, eso significa que es muy probable que no sea el controlador apropiado para ese sistema. Entonces, ahora, por ejemplo, ya tenemos el sistema que en este caso tenía las tres constantes, tenía la constante integral y derivativa, ¿cierto? Entonces, hagamos una cosa, revisemos lo mismo, pero o tratemos de hacer la misma implementación del controlador, pero en este caso con simulación proporcional. O sea, en este caso solamente un PI. Listo, un control proporcional integral. En ese orden de ideas, pues no tendríamos este elemento, caso de tampoco tendríamos este elemento. Entonces digamos que el controlador, en este caso, este sería el PID. Entonces el controlador PI sería el siguiente. Ese sería S como elemento común, pero seguimos teniendo aquí K sub PS más K sub I. Ese sería el controlador. Ahora miremos, por ejemplo, cómo nos resulta el asunto con este controlador. Este sería el PI.
En ese orden de ideas, tenemos exactamente el mismo problema. Tenemos exactamente el mismo problema. Tenemos un sistema de orden 1, que es igual a beta sobre S más alfa. En este caso, tenemos la respuesta de un sistema exactamente igual. Esperamos que nuestro sistema tenga máximo sobreimpulso menor al 10% en tiempo de establecimiento igual a un segundo. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos nuestro controlador de la siguiente manera. El controlador propuesto, en este caso es un proporcional integral, cuya función de transferencia es la siguiente: S K sub PS más K sub I, y tenemos la función de transferencia que es igual a beta sobre S más alfa. Entonces, en ese orden de ideas tenemos a H por C, que es básicamente la multiplicación de estos dos. Tenemos beta K sub PS más K sub I sobre S más, perdón, S por S más alfa. Vuelvo. Bueno, perdón, qué pena. Entonces tenemos acá S más alfa. Entonces, ahora sí, nuestra función de transferencia H en lazo cerrado de S es igual a tener el mismo numerador, ¿cierto? Beta K sub PS más K sub I. Y en el denominador nos quedaría, por ejemplo, S al cuadrado más alfa, ¿cierto? Aquí está alfa, pero arriba, ¿qué término tiene S solo? Beta K sub P más beta K sub P S más beta K sub I. Beta K sub I. Esa sería la función de transferencia en lazo cerrado. Ahora sí, ya tenemos nuestro sistema en lazo cerrado. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que el denominador resultante es de orden 2. Está normalizado porque su coeficiente acá es 1, ¿cierto? Y fuera de eso, además de que es 1, cada uno de los parámetros de la función está regulado a partir de una sola constante. Entonces, digamos que aquí la relación en este caso ya es lineal. Nuestro denominador deseado, ¿cierto? Es S cuadrado más 2 zeta omega n S más omega n al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahorita, por comparación, podremos encontrar las siguientes ecuaciones. Por ejemplo, alfa más beta K sub P, alfa más beta K sub P sería equivalente a tener 2 zeta omega. Profe, Sí, señor. qué pena. O sea que digamos en esta función de transferencia para este PI, el hecho que digamos de que ese cuadrado nos haya quedado, como le digo, despejado, facilita el cálculo. Es lo que entiendo y que por eso es mejor hacer el controlador así. No, 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 no es necesariamente eso. Lo que pasa es que usted tiene que encontrar, por ejemplo, la facilidad de implementación, porque, por ejemplo, en los sistemas de control, la complejidad numérica o la complejidad funcional redunda en una altísima implementación de hardware. O sea, si usted tiene una implementación de un sistema de control que tiene muchos parámetros y muchos elementos a implementar, eso va a redundar en una implementación física muy densa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted estaría montando haciendo la implementación completa de todo un sistema PID, ¿cierto? La implementación completa de todo un sistema PID para un sistema de orden 1. Entonces, seguramente, por ejemplo, para este ejercicio extirpamos la acción derivativa. Eso significa que la parte derivativa no está haciendo nada. No está haciendo nada o no está generando ninguna acción, solamente está generando problemas. Entonces, no es que sea mejor, se podría controlar, pero como le dije, la forma de llegar a las constantes no sería de una forma simple. Entonces, al no llegar de una forma simple,
la complejidad de la implementación redunda en más hardware. En cambio acá la implementación es mucho más simple. Entonces déjenme un momentico, ya le muestro los esquemas y ya miramos, por ejemplo, el resto de elementos que tendríamos que armar para poder implementar. Por acá encontraríamos una ecuación para K sub P, que sería básicamente igual a tener esto menos alfa sobre o sea, 2 zeta omega n menos alfa sobre beta. Listo, y esta sería una expresión inicial para ese sistema. De la otra comparación, ¿cierto? De la otra comparación de omega n con esto, entonces tenemos que beta casi i es igual a omega n cuadrado. Entonces, en este caso i es igual a omega n al cuadrado sobre beta. O sea que esta sería la segunda ecuación de ese sistema. Listo. Hemos calculado un controlador, ¿cierto? Donde los parámetros del sistema son beta y alfa, en este caso, y zeta y omega n son parámetros del sistema en lazo abierto. Entonces, lo que estamos haciendo es que pasamos de un sistema de orden 1, ¿cierto? Que sería beta sobre S más alfa, pasamos a un sistema de orden 2, pero donde este sistema tiene 0 omega n, ¿cierto? Donde tenemos ya un sistema de orden 2, y aquí ya pasan dinámicamente otras cosas, pero la idea es que el sistema se comporte de la mejor manera posible. ¿Qué otros elementos tenemos que analizar? Por ejemplo, de acá del sistema de estado estable, ¿cierto? O sea, este sistema. Por ejemplo, ¿cuál sería el valor de estado estable de ese sistema si yo excito este sistema con un escalón? ¿Cierto? Entonces simplemente decir la función en lazo cerrado evaluada en 0, que sería igual a tener acá 0, 0, 0, 0, acá beta k sub i, beta, esto sería 0, beta k sub i, beta k sub i, esto sería igual a 1, o sea, sin importar el valor de k sub i, siempre el valor de estado estable va a ser 1, y por ende el error de estado estable del sistema va a ser 0. O sea, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, por ejemplo, que cuando nuestro sistema, ¿cierto? Cuando nuestro sistema genere, genere, por ejemplo, una variación, que nuestro sistema va a hacer esto. Entonces, estamos acá en que básicamente la respuesta de este sistema es 0. Entonces, Edward, creo que era Edward, ¿cierto? Preguntaba hace un momento la relación de esto con un sistema. Gracias, Edward. Preguntaba esto la relación con un sistema, con un motor. O sea, por ahorita estamos hablando así en general. Listo, pero ya vamos a hablar específicamente de eso. Entonces, por ejemplo, si hay un cambio de referencia o la referencia del sistema cambia, entonces el sistema va a hacer esto, por ejemplo. Claro, como ustedes pueden ver, ¿cierto? La referencia y la salida del sistema siempre están en el mismo punto. Eso significa que el error está estable 0. Y eso es una propiedad y es una característica de los sistemas que tienen acción integral. Es fundamental cuando el sistema tiene acción integral. ¿Listo? Entonces, eso podemos identificar acá. ¿Qué podemos identificar acá? Tenemos un sistema estable, ¿cierto? Tenemos un sistema estable, estable, ¿por qué? Porque calculamos los parámetros del controlador, o sea, KP, aquí está ahí, ¿cierto? De manera de que en lazo cerrado su denominador sea esto, y obviamente pues nosotros no vamos a diseñar un denominador inestable, ¿no? Lo mismo que ya habíamos hablado en algún momento, por efectos del lazo cerrado aparece un 0 por acá, aparece un 0 acá, y ese 0 pues hay que tratar de garantizar de que ese 0 siempre está en el semiplano complejo izquierdo para garantizar que el sistema es de fase mínima, ¿no? Entonces aquí hay unas cosas que anotar. Entonces la acción y la acción integral garantiza que el error de estado estable es igual a 0.
la acción integral en todo sistema de control, sea cual sea la naturaleza, nos garantiza a nosotros que el error de estado estable es cero. O sea que si usted quiere resolver el problema de servo, o sea, o de seguimiento en un sistema, hay que adicionar o hay que entregar acción integral. El otro elemento, la acción integral también, ya lo habíamos hablado, aumenta el orden del sistema. Es otro elemento bien interesante de la acción integral ahí, ¿cierto? Y la respuesta, y se supone que cuando usted calcula un controlador, ¿cierto? Se supone que el sistema, o sea, aplicando control, se asume, que el sistema es estable, ¿cierto? Y lo otro es garantizando caso P, caso I, caso B son estrictamente mayores que cero, se garantiza la fase mínima. La fase mínima del sistema. Si algún momento alguna de ellas es negativa, no se puede garantizar eso. Ahora, ¿cómo vamos a calcular nosotros, por ejemplo, el sistema que queremos a partir de estos parámetros? Entonces nosotros ya conocemos unas fórmulas que trabajamos en algún momento, donde dijimos, por ejemplo, que el coeficiente cita del sistema era igual al valor absoluto del logaritmo natural del máximo sobre impulso sobre la raíz cuadrada de pi al cuadrado más el logaritmo natural del máximo sobre impulso al cuadrado, ¿cierto? Y tenemos cita y tenemos el tiempo de establecimiento es igual a 4 veces omega n por cita, ¿cierto? Y ahí tendríamos ya propiamente el diseño de ese sistema. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar a diseñarlo en MATLAB. ¿Listo? Ahí Una tiene, preguntita antes de que pasemos a MATLAB. señor. La acción I al aumentar el orden del sistema, entonces nos aumenta el tiempo de respuesta. No necesariamente. No ¿Por qué? necesariamente porque el tiempo de respuesta usted se lo da al sistema con diseñando el sistema en lazo cerrado a partir del tiempo de establecimiento. Ok, sino que pues se me genera esa duda porque precisamente, pues hablando aquí de los seguidores de línea, pues Ujú. ahora que me entra esa curiosidad, cuando se le aumenta el orden del I, él se demora mucho más en responder en la respuesta, a llegar a la referencia. Ajá. Y pues Pues precisamente eso que usted me está diciendo es raro, pero puede ser, ¿sabe por qué? Porque como nosotros tenemos, por ejemplo, la acción integral, creo que fue hace poquito. que precisamente me da esa duda porque muchas personas pues, en el área de la competencia eliminan el I por lo mismo. Y pues si teóricamente el I me ayuda a llegar a mi referencia y evitar el mínimo error, pues Ujú. antes siempre debería utilizarse el I. Claro, Muchos competidores de alto nivel me dicen, quite el I, que el I no le ayuda a estabilizar nada y antes le hace perder tiempo de el, control. control, a ver, el detalle es que yo nunca he visto, por ejemplo, yo una vez le vi un controlador, le vi el algoritmo de control a un carro que implementó Maltel Sena en Bogotá, que fue campeón latinoamericano de seguidores de línea, es una vaina ya, y ellos no, en general, yo nunca he visto un controlador PID bien implementado en un seguidor de línea. Nunca lo he visto bien implementado, o sea, desde el punto de vista digital, bien implementado un seguidor de línea. Entonces ellos tienen unas generalidades, por ejemplo, donde, bueno, acá nos vamos a entrometer un poquito pues en el tema de control pues digital como tal, pero, por ejemplo, con la parte proporcional no hay problema, o sea, digamos PID. Con la parte proporcional no hay ningún problema. Con la parte integral, cuando usted trata de hacer, por ejemplo, la integral de el error por dt, ¿cierto? Pues nosotros sabemos que la integral también es una suma, entonces es el límite
cuando delta de t tiende a 0 de la suma desde i igual a 1 hasta n, que es la cantidad de intervalos de la función evaluada en n delta de t por delta de t. Entonces, ¿usted qué está haciendo? Usted está sumando, ¿cierto? Cada espacio delta de t está sumando cuadritos. ¿Sí o qué? Entonces, si usted va por acá, entonces se supone que ese sistema tiene que haberle sumado todo este error. Entonces, claro, cuando ellos tratan de volver eso una ecuación recursiva para poder ser implementado en un sistema digital, ¿qué hay que hacerlo? Claro, usted tiene un nuevo punto que es este. ¿Sí? Entonces, con este nuevo punto, usted calcula esta nueva área. Entonces, el área nueva es igual a ¿quién? Es igual a la base, que es delta de t, por la altura, que es la función de t, digamos, la función a f, pongámosle f punto, f0, pues, por f. Pero resulta que hay un área anterior, entonces hay un área vieja, por decirlo así. Entonces, el área total es igual al área vieja más el área nueva. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos no tienen en cuenta la acumulación del error, no tienen en cuenta la acumulación del error, sino que solamente tienen en cuenta el área nueva. Claro, no hacen nada. No hacen nada porque ellos constantemente están solamente midiendo el área. Entonces el área creció, sí, pero listo. Pero el controlador no tuvo la suficiente dinámica a lo largo de lazo cerrado como para corregirlo. Entonces simplemente, ¿qué hace? Está generándole pulsos, ¿cierto? Pulsos similares al área. Entonces lo que van a provocar es que el sistema tienda a oscilar, claro, y obviamente nunca se va a estabilizar. Entonces, ¿qué hacen? Claro, lo eliminan y se quedan solamente con la parte proporcional del error, que es la respuesta inmediata, y se quedan con caso de, que es la derivada del error, que digamos que de alguna manera suaviza un poco esa respuesta de cada sistema. O sea, ellos están eliminando la acción integral. Pero pues eliminar la acción integral de esos sistemas tiene un cuentico porque la acción integral que están utilizando, o sea, incluir un PID en un sistema de esos es redundante. ¿Sí sabía eso? Sí, sí, señor, por eso tienen que implementar un PD más I. Ahí sí obtienen mejores resultados. Pues. Claro, el detalle es que la Profe, qué pena porque es redundante como tal. ¿cómo? Porque es redundante como tal incluir Porque el integral. ustedes, por ejemplo, cuando van a controlar un motor para seguidor de línea, ¿ustedes qué controlan el motor? ¿La velocidad o la posición? Pues en las más básicas de sus versiones, la velocidad. Ajá, Y pues ya uno bien instrumentado y con un algoritmo bien implementado ya se controla la posición. listo. Entonces, el detalle es que si usted observa el modelo de un motor, básicamente, reduciéndolo pues a su comportamiento de polos, así que él tiene un polo por acá y tiene un par de polos por acá. ¿Sí o qué? Ustedes tuvieron que haber realizado esa práctica. Ahora, ¿cuál es el polo dominante de ese sistema? ¿Es de qué orden? De orden uno, ¿cierto? O sea, Uno, ¿eso qué uno. significa? Claro, ¿eso qué significa? Usted tiene una función de transferencia que es, por ejemplo, em, esta, ¿cierto? Tiene una respuesta de este tipo, ¿cierto? Entonces usted la está cambiando por uno que tiene una respuesta así, que tiene una respuesta de orden uno. Aquí hay una pequeña diferencia, ¿cierto? Aquí hay una pequeña diferencia. La diferencia es que el sistema rojo, ¿cierto? El sistema rojo es un sistema de orden 3 y
el sistema azul es un sistema de orden 1. Entonces, por ejemplo, este comportamiento de este sistema se puede definir como un sistema de orden 1. Beta sobre S más alfa. Este sistema de control, ¿cierto? Este sistema o esta función de transferencia es un sistema de orden 1, que cuando usted lo excita llega a una velocidad nominal, ¿cierto? O sea que esta sería la respuesta del sistema en cuanto a la velocidad. Si usted a esa misma función de transferencia le incluye un polo en cero o le incluye una acción, un, le incluye un polo en cero, pues le incluye un polo en cero, o sea, de alguna manera se está integrando la función, lo que usted está obteniendo es la función de posición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted va a implementar un sistema de control sobre una acción, sobre un P, sobre esto, ¿cierto? Sobre un PD, perdón, sobre un motor, pero visto desde la posición, la acción integral es redundante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya el motor tiene algo que es un integrador natural y cuando usted va e implementa la acción de control y le mete acción integral, está redundando en esa acción integral. Entonces, eso podría generar problemas. Ahora, si es desde la parte, por ejemplo, cómo se controla un sistema de orden 1 en cuanto a la parte de velocidad, el controlador que estamos diseñando, por ejemplo este que estamos diseñando acá, es básicamente un controlador que le podría servir, pero ese controlador tiene solamente dos acciones, una acción proporcional y una acción integral. O sea que yo pensaría que un PI, es el controlador más apropiado para un sistema de estos, viéndolo desde el punto de vista del control de velocidad de los motores. Profe, pero si digamos el integrador ayude a disminuir el error en estado estable, eh, o sea que ese, como dijo usted, ese integrador natural Sí, señor. ya estaría reemplazando todo, pues ya no habría ningún problema. Claro, ese integrador natural estaría haciendo lo que hace la acción integral, garantizando que el error de estado estable es cero, pero no aumenta el orden del sistema porque la acción integral solamente aumenta el orden del sistema si usted la incluye desde el controlador. Si el sistema naturalmente la tiene incluida, usted no le aumenta el orden. Y o sea que así garantizo que él llegue a su referencia, pues con ese Cla- natural. Claro, así garantiza que él llegue propiamente a la referencia. El detalle es que otro enfoque, por ejemplo, que yo he identificado en lo de los seguidores de línea, que fue un enfoque que yo quise estudiar con algunos de ustedes en el semillero, pero no fue posible. Es que, por ejemplo, nosotros tenemos acá las dos llantas, acá tenemos la regleta de sensores, y digamos que aquí está el cuerpo del carro, acá está el motor 1, acá está el motor 2, ¿cierto? Acá está el motor 1 y acá está el motor 2. ¿Sí? Entonces, claro, si usted deja este motor quieto y usted hace un empuje para este punto, entonces, ¿qué va a generar? Va a hacer que este sistema presente una rotación en este sentido. Si usted genera una rotación en este punto, va a hacer que este sistema genere una rotación en este sentido. Pero si usted gira ambas ruedas en el mismo sentido, se va a hacer que este sistema se mueva hacia adelante. Entonces, en realidad, ¿cierto? En realidad lo que se necesita controlar es un sistema de dos entradas, ¿cierto? U1 y U2, ¿cierto? U1 y U2, de manera que se mantenga, por ejemplo, la posición central del sensor sobre la línea, ¿cierto? Esa sería, por ejemplo, si la línea está acá, ¿cierto? La función de error estaría dada por esta variación que está acá. Este sería el error que está asociado a eso. Y lo que uno estaría haciendo acá sería un sistema de control para regulación de una velocidad. Y, y el sistema estaría regulándose a partir de solamente garantizar que las velocidades estables de los dos motores
solamente varían para mantener la regulación del carro sobre la línea. Pero no he visto todavía el primer carro que tenga implementado ese concepto en el sistema de seguimiento. Pero Pero eso pues sería aplicar un controlador independiente para cada motor, ¿cierto? no, hay que hacer al contrario, un sistema de control que esté acoplado. Porque es que, por ejemplo, en el controlador que yo siempre he intentado trabajar, pues con las mejoras que yo le he hecho a los controladores base, Ujú. es precisamente eso, variar esa velocidad de forma independiente en cada motor según el error que va teniendo. Ujú. Sí, claro, claro, esa es la idea. Lo que pasa es que cuando usted, por ejemplo, hace que el sistema funcione de manera eh, independiente, ¿cierto? Pues en realidad, si usted tiene dos sistemas de control ahí están desacoplados, o sea, no hay una acople entre ellos, entonces, claro, ellos no se hablan y no tienen en cuenta pues como la unidad del sistema, o sea, usted tiene dos sistemas aparte, es como cuando usted mete a trabajar dos personas que no se hablan, o sea, cada cual hace lo que alcanza y si el uno alcanzó y el otro no alcanzó, no. En cambio, cuando usted mete un sistema de control acoplado, ¿cierto? Usted está garantizando que el ganador ahí es el sistema completo porque los dos sistemas de control están trabajando de la mano. Están trabajando de la mano. Eso no es difícil, eso no es difícil. Lo que pasa es que hay que hacerle una implementación pues bien interesante y este concepto en los seguidores de línea es también bien llamativo. Bien llamativo. Si de pronto a alguien le interesa eso, le podemos botar escape. Yo ya había, Uy, lo, a lo- mí, a mí. Uy, ya- pues profe, a mí sí me interesa. yo ya había, yo ya- Siempre he buscado una forma de hacer eso. Y pues muchas veces, o sea, lo que yo he visto y lo que he hablado, se hace de una forma indirecta, pero precisamente como usted dice, no se comunica un sistema con el otro. O sea, uno le mandan la orden bruta y ya con, entre comillas, un sistema de frenos intentan compensar eso. no. No, yo le aseguro, este sistema bien instrumentado y con el controlador bien diseñado, él no necesita más. No necesita más. Yo recuerdo que hace un tiempo yo revisé el código de un controlador de un seguidor de línea y tenía una cantidad de reglas, pero la cosa más loca. Claro, el carro funcionaba, ¿cierto? El carro funcionaba, pero era que le tenía tantas reglas y tantas cosas programadas al sistema y como amarrando, si esto, lo otro, si esto, lo uno, si esto, yo no sé qué, esta cosa, o sea, supremamente complicado. Si a él le falla, por ejemplo, o le cambian las características, ya un control bien implementado e incluso con una acción adaptativa no tendría ningún problema. Métale usted ahí una velocidad bajita que haga reconocimiento de pista y ajuste parámetros y luego clávele toda la velocidad que ya él es capaz de responder por eso. Listo, no tiene usted que llegar a calibrar pistas o calibrar sensores, nada. El sistema automáticamente hace toda esa vaina. Pero pues no he visto pues alguien que le meta control seriecito a eso. Si se animan, le botamos escape a eso porque ese Uy, modelamiento, yo sí. ese Yo quiero hacer el modelamiento, proyecto, se puede. para ahorita para la materia, No, pa' eso ya tenía que ser en digitales 2. pues, Esta pues parte que era miremos, digital. pero usted dice para meterlo que como proyecto de grado. No, proyecto personal. Ah, bueno, pues si quiere lo trabajamos. Ahí sí vamos a la competencia y nos ganamos computadores. Yo me llevo la RAM. Pero es toda Profe, suya, por mí no hay problema, es toda suya. No, profe, venga, una preguntita aquí un poco salida, pero ¿qué tan viable es montar un controlador de esos análogos? Pues sé que de pronto puede sonar algo chistoso, pero no, es totalmente pues, viable. De hecho, es lo que esperaba hacer ahorita en un momento aquí con ustedes, en vivo y en directo, mezclando en vivo. no, pero yo me refiero para un seguidor. Ah, chino, yo Ah, ya lo bueno, vi. Ya lo para, vi y conozco a alguien que lo hace. Y el trabajo de él o sea, es espectacular, o sea, un monstruo de trabajo. sí, claro, es Pero totalmente es implementable. tan complejo el circuito, es enorme. Es enorme, enorme, enorme el circuito. Pero es chévere, es muy Sí, bacano.
Sí, Si de quieres hecho, se lo mando, es un video de un man cómo lo explica, cómo lo dice, desde cómo lo diseñó hasta cómo lo implementó. sí, sería chévere, me lo envía a mí también. Sería chévere, Completamente Porfa, análogo. me la envía, porfa. Listo, ya. sería chévere identificarlo. Bueno, pero por ahora las dudas que tenían hasta el momento están claras, ¿cierto? Sí, sí, señor, muchas gracias. Listo, hágale pues. Entonces ahorita sí pasemos a la parte chévere. Bueno, entonces voy a ver un segundo por acá. Eh, por acá les voy a compartir pantalla. Listo, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a ver aquí Edit, Control, Paste. Listo, sí. CLC, Close Out, y Off. Listo. Entonces lo primero que hay que hacer acá es definir primero la función de transferencia. Entonces digamos por acá que vamos a definir a alfa, ¿cierto? Digamos vamos a decir beta va a ser igual a, o b, va a ser igual a, no sé, cualquier número 2, punto y coma, y alfa va a ser igual a, no sé, cualquier número 10. Listo, y por acá tenemos lo siguiente, por acá tenemos no olvidemos con esto. Por acá tenemos H, transfer function del sistema beta, coma, 1 alfa, ¿sí? Entonces corremos hasta aquí, y aquí el sistema nos debe mostrar la primera función de transferencia, que es 2 sobre 10, listo. ¿Cuál es el valor de estado estable de este sistema? Ante un escalón es 2 sobre 10, entonces 1 sobre 5 sería 0.2, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, acá sería step de h, claro, miren, 0.2, ese es el valor de estado estable. O sea que se sigue cumpliendo ese criterio. ¿Qué más tenemos por acá? Punto y coma, listo. Esta es la planta, ya tenemos la planta física. Ahora diseño del controlador. Diseño del controlador. Entonces, para el diseño del controlador, yo tengo las características en enlace abierto, que es el tiempo de establecimiento igual a un segundo, punto y coma. Y tengo el máximo sobre impulso, que lo voy a poner por ahora de 10%, entonces 10 sobre 100. El que se lo sepa puede poner 0.1, yo no me lo sé, yo soy más brutico, entonces a mí me toca poner 10 sobre 100. Listo, entonces por acá calculamos el zeta, que es igual al valor absoluto del logaritmo natural, log calcula directamente el logaritmo natural del máximo sobre impulso, dividido entre la raíz cuadrada, squared, de pi, o sea, de pi al cuadrado, más el logaritmo natural del máximo sobre impulso, y esto elevado al cuadrado. Listo. Si esto nos quedó bien, por ejemplo, y yo quiero un sobreimpulso del 5%, el 5%, eso nos tuvo que haber dado 0,69, si quedó bien calculado. Listo. Es una referencia que yo tengo, ¿no? Esa referencia que yo tengo es eso. El zeta al 5% nos da 0,69. Listo, punto y coma. Ya sí sé que me quedó bien calculado. Entonces ya aquí volvemos al 10%. Miremos a ver cuánto nos da el zeta al 10%. 0.5912.
Listo. Ahora vamos a definir el omega n, que va a ser igual a 4 veces zeta por el tiempo de establecimiento, ¿cierto? O sea que eso nos da una frecuencia natural de 6.76 radianes sobre segundo. O sea que si yo quisiera saber em, cuál sería, cuál sería ese valor, pues yo tendría que decir que es omega n dividido entre 2pi. Esto sería, perdón, la frecuencia, ¿no? Entonces sería una oscilación en hertz de cerca de 1 hertz. O sea, sería un sistema muy lento. Probablemente la dinámica que estoy diseñando es muy lenta. Omega n, listo. Entonces acá nosotros ya tenemos el denominador, el denominador deseado. Entonces en este caso nuestro denominador es el siguiente. El denominador va a ser igual a 1, 2 por zeta por omega n y omega n al cuadrado. Ese sería nuestro denominador. O sea que los polos roots, los polos de mi sistema de enlaces cerrados serían estos. Vamos a ver cuáles son. Mira lo que están. Necesariamente tienen que ser estables y todo, pues porque si no, no tiene sentido el control. Listo. Digamos que incluso estas dos líneas que están acá las voy a comentar porque no nos interesa mucho saber de ellas. Ya tengo diseñado el sistema de enlace cerrado. Ahorita voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar las ecuaciones del controlador que definimos. Entonces, por ejemplo, para calcular caso P, ¿cierto? Para calcular caso P, tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. 2 por zeta por omega n, 2 por zeta por omega n, que son los que calculamos de nuestro sistema de enlace cerrado, menos alfa, que era el valor del sistema de enlace abierto, dividido entre beta. Ese es un valor en nuestro controlador. Y el otro es K sub i, que sería igual a omega sub n al cuadrado, o sea, omega sub n al cuadrado, dividido entre beta. Miremos cuáles son los valores de esas constantes. Miren por acá. Miren por acá. Se nos va a presentar un problema porque nuestro valor de K sub p, ¿cierto? Nuestro valor de K sub p es negativo. Dejémoslo. Dejémoslo. Dejémoslo para ver qué pasa. Listo, dejémoslo para ver qué pasa. Punto y coma, punto y coma. Listo. En ese orden de ideas, pues yo podría decir que mi controlador C, ¿cierto? Es igual a transfer function de K sub P, K sub P, espacio K sub I. Tengo 1, perdón, 1 y 0, ¿sí? Entonces miremos a ver cómo nos está ahí. Por aquí nos apareció una función de transferencia, mira acá está. Esta sería la función de transferencia controlador, pero este fue el que nos dio 1, ¿no? 1. Entonces ya miramos qué fue lo que sucedió ahí, porque nos dio negativo. Listo. Ahora voy a mirar mi sistema de enlace cerrado, o sea, H enlace cerrado va a ser igual a feedback, y acá tenemos H por C, coma 1, porque tenemos el enlace de realimentación. Entonces, ahora miremos cómo es nuestro sistema de enlace cerrado, la función de transferencia. Se la calculamos, mira. ¿Qué vamos a nosotros identificar? Por ejemplo, si yo cogiera una figura acá y dijera PZ map, ¿cierto? PZ map de la función H enlace cerrado, ¿cierto? Va a salir un elemento gráfico, miren acá está. Efectivamente mis dos polos son estables, miren que acá están en mi plano complejo izquierdo, pero el cero, mírenlo dónde está. El cero está acá al otro lado, está en la zona de inestabilidad, por decirlo así. Pero como es un cero, no importa. ¿Esto qué significa? Que estoy comprometiendo la fase mínima del sistema, porque este cero está acá, este cero debería estar acá, ¿cierto? ¿Y dónde se nos presentó ese problema? Cuando nos dio que Kp es igual a -1, listo. Pero entonces más allá de eso,
Eh, miremos, miremos, por ejemplo, el step, ponemos un step al sistema en plazo cerrado. ¿Qué vamos a nosotros a identificar acá? Lo que vamos a identificar es que el compromiso de la fase no mínima, ¿cierto? Significa que en ningún momento el sistema tiene que hacer una inversión de fase para poder estabilizarse y eso se denota en una especie de regreso todo extraño de la función. Y efectivamente, miren lo que está. ¿Sí lo ven? Hay un pequeño regreso. Siempre que hay un comportamiento, siempre que hay un comportamiento de este tipo, es porque se ve comprometida la fase mínima del sistema. Acá, ¿cierto? Pero sin embargo, miren la respuesta del sistema. Ahora miremos las características. Tiempo de establecimiento, cerca de un segundo más o menos. ¿Cierto? Valor de estado estable, por ejemplo, acá. Características, estado estable, bueno, acá está. 1. O sea que al ser 1 significa que su valor de estado estable es 1, o sea, el sistema se estabiliza y miremos el sobreimpulso. Peak response, sería ese el sobreimpulso. Y nos dio que el overshoot o el sobreimpulso nos dio del 10.03%. O sea, todavía no estamos cumpliendo la condición. Pero llegamos, digamos, a unos buenos valores. Listo. Entonces, por ejemplo, algo que necesitamos mirar por acá es 2 zeta omega n. ¿Cuánto nos da? Da 8. 2 zeta omega n da 8. Omega n, ¿cuánto nos da? Listo. 2 zeta omega n nos da 8. Alfa, ¿cuánto nos dio? Alfa nos dio 10. Claro, entonces, por ejemplo, en este caso, el alfa de ese sistema es muy grande, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pudiéramos cambiar, eh, si no pudiéramos cambiar los parámetros o no pudiéramos cambiar el sistema propiamente, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Lo siguiente, cambiar las características del sistema enlazo cerrado, ¿cierto? Entonces, miremos acá, -1 y 22, ok. Entonces, ese problema nos dice que no necesita mucha rapidez, ¿cierto? Porque seguramente la respuesta en velocidad que yo le estoy pidiendo a él es que él se estabilice en un segundo. Entonces, seguramente la respuesta del sistema es mucho más rápida que eso. Entonces, por ejemplo, miremos step de H. Por ejemplo, step de H. Claro, mírenla. ¿Sí? La respuesta del sistema es mucho más rápida de lo que yo le estoy pidiendo. Entonces el controlador antes necesita no imprimir la energía, sino antes quitar la energía. Miren, ahí está. Entonces para poder yo ver algo bien interesante, tengo que decir, por ejemplo, que mi sistema, que está acá, tiene una velocidad, por ejemplo, que se estabiliza en 0.1 segundos. Entonces estamos acá, pues vamos a decirle que nuestro sistema es 0.1 segundos. Ahora miremos las constantes. Claro, miren, la constante integral se me voló. La parte integral se nos voló y la parte proporcional ya nos dio positiva, ¿no? Ahora miremos bueno, si ya lo hemos mirado. Pero ahora miremos el step del sistema enlace cerrado. Miren acá está. Bueno, entonces en ese orden de ideas, ya estamos observando efectivamente que la respuesta del sistema que estamos simulando, ¿cierto? Nos da un setting time, ¿cierto? Tiempo de establecimiento 0.1, casi exactamente igual. Y miremos el peak response, miramos el overshoot y miren el overshoot. Nos dio un 21.1% y nosotros lo habíamos diseñado de 10. Claro, eso es un problema porque si nosotros diseñamos
el sistema, por ejemplo, para una tolerancia del 10% de sobreimpulsos, eso significa que tenemos problemas. Tenemos problemas porque seguramente si nos están pidiendo menos del 10% es porque el sistema ya no es capaz de tolerarlo. ¿Sí? No es capaz de tolerarlo. Entonces digamos que hasta este punto del diseño del controlador, de encontrar que la función de transferencia del controlador es esta, ¿cierto? Que la función de transferencia del controlador es esa, es una cosa, ya lo que tenemos que hacer es encontrar propiamente, lo que tenemos que hacer es encontrar, ajustar más bien los valores. Entonces, digamos que con este método determinístico para calcular las constantes del controlador, lo que nosotros estamos es definiendo un punto inicial, ¿cierto? Un punto inicial. A partir de aquí, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es, lo que hay que hacer es sintonizar el controlador. Sintonizar el controlador es, por ejemplo, variar las constantes proporcional e integral, ¿cierto? Y empezar a identificar propiamente qué es lo que está sucediendo. Ahora, hay otra característica pues, bien interesante que nosotros podríamos implementar acá. Eh, Utilicemos estos 10 minuticos para hacerlo acá. Entonces voy a abrir, por ejemplo, View, Home, Simulink. Entonces mientras Simulink abre, voy a pasar para acá a, a mostrarles una cosa. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿cierto? Esta es nuestra función de transferencia en lazo cerrado. Entonces voy a reescribirla acá. Nuestra función de transferencia en lazo cerrado es, por ejemplo, h en lazo cerrado de f es igual a f cuadrado más alfa más beta k sub p s más beta k sub i, ¿cierto? Y tenemos por acá, por ejemplo, beta por k sub ps más k sub i. Así que tenemos esta característica que está k sub p. Listo. ¿Cuál es el problema? A nosotros no nos funciona el problema, no nos funciona la respuesta del sistema. Es básicamente porque tenemos este cero que está aquí, ¿no? Entonces, como tenemos este cero que está aquí, entonces nosotros podríamos, por ejemplo, incluir un sistema, ¿cierto? Que nos elimine directamente de cero. K sub P, S más K sub I. ¿Y cómo garantizamos, por ejemplo, que el estado estable de este sistema sea 1 también? K sub I. Porque cuando S sea igual, S esté en estado estable, entonces S se va, acá nos queda beta K sub I, por acá nos queda beta K sub I, y por acá S es igual a 0, K sub I sobre K sub I, entonces digamos que el valor de estado estable de SS, el sistema en lazo cerrado, es igual a 1. Este que está acá sería un filtro de orden 1, ¿cierto? O una red RC, cuyos parámetros, ¿cierto? Estarían relacionados con KI sobre KP sobre S más KI sobre KP. Este sería un sistema que tendríamos que introducir ahí para mirar si resuelve el problema. Entonces miremos específicamente a ver si en esa parte si se logra resolver. Entonces por aquí ya tuvo que haber abierto Simulink. Entonces empecemos con un modelo en blanco. Menos mal está Simulink. Una pregunta, al utilizar ese filtro no subiría el orden de nuestra función de transferencia. Sí, aumenta el orden, pero es una forma de Sí, sí. solucionar, solucionar el problema. O sea que pues los nuevos polos, porque me imagino que al subir el orden salen nuevos polos,
Sí, que aumenta un polo. nos ayuda a estabilizar más el sistema precisamente para corregir el sobreimpulso o ese nuevo polo. Claro, claro, porque el nuevo polo que aparece acá, lo que hace es dinámicamente compensar, ¿cierto? De hecho, este es un diseño de un compensador, pero muy básico. De un compensador lo que hace es compensar el efecto del cero, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que la dinámica entregada por el polo sea dinámica compensada por el cero, por decirlo así. Listo, entonces miremos acá. Tenemos comúnmente usadas, pues digamos que tenemos una señal de suma, simulate, continuous. Bueno, entonces sí necesitamos una función de transferencia por acá. Tenemos una función de transferencia por acá, pongamos los valores de una vez. Esto es beta sobre 1 más alfa. Listo, ahí está la función. Ahí está, la función de transferencia que queremos controlar. Listo, ahorita necesitamos, por ejemplo, acá de operaciones matemáticas, necesitamos por acá un comparador. ¿Cierto? Este comparador nos entrega dos señales sumadas positivas. Tenemos una positiva y una negativa. Listo. De acá de la lectura de este sistema necesitamos leerlo. Entonces necesitamos un scope. Necesitamos un scope acá. Necesitamos también un MUX multiplexor para poder utilizar múltiples señales. Para poder utilizar múltiples señales con múltiples señales con este sistema. Nos vamos. Aquí, entonces digamos que este lo traemos aquí. Listo. Ok, entonces acá necesitamos básicamente una ganancia, o de hecho dos ganancias. Necesitamos la ganancia 1, el contrario sostenido, la ganancia 2. De los sistemas lineales por acá están continuous signals, perdón, discontinuous, está continuous signals. Por acá tenemos el integrador. Entonces metemos el integrador acá. ¿Cierto? Más allá de esto también se necesita sumar estas dos contribuciones de ellos. Acá, yo le voy a poner acá más. Entonces, acá tenemos esto, y la realidad de este sistema viene aquí, viene acá. Entonces acá tenemos el lazo de K sub P, esta es la parte proporcional, K sub P. Por acá tenemos el lazo de K sub I, ¿sí? Por la parte integral. Necesitamos por acá la realimentación. Y voy a meter por acá lo siguiente. Esto sería step no. Sería stairs. Stair es una secuencia repetitiva. Así que valores, pues dejémosle los mismos valores que vienen ahí por defecto. Lo único que tenemos que decirle es que el sampling time tiene que ser por lo menos del tiempo de establecimiento de nuestro sistema. En este caso, nuestro tiempo de establecimiento era igual a T sub S. Entonces digamos que el tiempo de muestreo va a ser igual a dos veces. 2 por T sub S.
Digamos que él nos va a mostrar dos secuencias. Listo. Y para poder mirar la parte chévere de la, la comparación funcional entre los dos sistemas, tenemos esto. Y simulémosla un segundo. Démosle play. Pum, 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 pum. Listo. Ahí respondió. Miremos acá qué sucedió. Exactamente. Por lo menos es lo que hace. Tiene unos picos de respuesta. Tiene unos picos de respuesta ahí al sistema. Estamos viendo que efectivamente se estabiliza. ¿Cierto? Se alcanza a estabilizar. Creo que en los tiempos que estamos usando. Acá se ve la señal cuadrada un poquito. Eso típicamente se resuelve con acá lo tienen paso variable. La forma de solución hay una que se llama Rosenberg, que es cambiar el método de integración de la función. Pues miren la diferencia en la respuesta. Es una respuesta más suave. Listo. Ahora, al mismo sistema, ¿cierto? Al mismo sistema, incluyámosle el filtro, ¿cierto? Para mirar a ver cómo nos funciona. Entonces voy a copiar todo esto, exactamente igual. Voy a copiar acá. Voy a hacer exactamente lo mismo, solo que ese filtro entra en el sistema en lazo cerrado, o sea que tengo que incluirlos acá en este espacio. Y como es un sistema de orden 1, pues sería como por aquí. Ahí estaría multiplicando la dinámica del sistema. Entonces, ese filtro nos dio lo siguiente. K sub I sobre K sub P. K sub I sobre K sub P. K sub I sobre K sub P. Y acá tenemos en el denominador, tenemos la misma función. K sub I sobre K sub P. Listo. Después de estar ahí, ok. Le toca algo aparece den, porque no es capaz de mostrarlo. Miremos acá. Como los cantos de corchetes, a ver si lo muestra bonito. Así, lo muestra bonito. Listo, ya tenemos nuestro filtro. Se supone que este efecto del filtro nos va a corregir la acción propiamente. ¿Cierto? Entonces miremos a ver qué sucede acá. En play. Y miren que sí, redujo un poquito. Pero ahí al ojo de la comparación, uno puede decir, nada, no se ve nada. Pues, comparemos, por ejemplo, las respuestas de acá. La salida de este sistema, es el sistema sin compensación, versus la salida de este sistema, es el sistema compensado. Miremos a ver cómo nos va. Ahora sí se nota mucho la diferencia. Este que está acá es el sistema sin compensación, que efectivamente nos tiene casi el 20 y pico por ciento, ¿cierto? De sobreimpulso. En cambio, el sistema azul es un sistema que tiene aproximadamente la mitad de sobreimpulso, o sea que efectivamente el sistema sí está funcionando, sí está controlando. Ahora, otro parámetro también bien interesante para el seguimiento del funcionamiento de los sistemas es verificar lo que es la señal de control, ¿no? En este momento pues nosotros no la estamos verificando, pero
saquemos la siguiente el sistema de aquí, saquémoslo acá y miremos por ejemplo cuáles son los valores de la señal y aprovechemos de una vez y pongamos. Entonces ya tenemos la respuesta de ambos sistemas, ¿cierto? Es una señal controlada, miren acá está, ¿cierto? Efectivamente ella con un sobreimpulso más pequeño. Y ahora miremos las señales de control. Miren, por ejemplo, esos picos que se presentan acá, pues ya habría que mirar a ver si eso es válido para el sistema, pero ahí está respondiendo. Y miremos en este cómo se va. Miren que las transiciones son más suaves, los valores hasta donde llega son mucho menores. Tratemos de hacer lo mismo por aquí para comparar las señales de control. Las señales de control, entonces, digamos, esta señal viene acá y esta señal viene acá. Y miremos las acciones de control comparadas. Claro, la acción de control amarilla, ¿cierto? La acción de control amarilla es una acción que es casi el doble del azul. Entonces, solamente incluyendo, por ejemplo, el efecto de un filtro, logramos resolver muchos problemas. Lograr resolver el problema de sobreimpulso, o sea, que se reduzca más al natural, que tenga una transición más suave, ¿cierto? Que tenga una transición más suave. Y también, por ejemplo, que es algo ideal, que es que la señal de control no tenga valores desmesurados. Por ejemplo, si esto fuera la alimentación para un motor, ya tener valores eh, por ejemplo, de 20, ¿cierto? De 20 voltios o algo así, ya es desmesurado, ¿no? Entonces hay que entrar a diseñar, por ejemplo, dentro de las capacidades eléctricas y em, dentro de las capacidades funcionales del motor o del sistema que se vaya a trabajar. Listo. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí, compañeros?